Muy buenos días. Vamos a seguir con lo que vimos la semana pasada sobre el decreto 414 y 415, porque finalmente salió publicada la resolución general 5402 que reglamenta ambos decretos. Por un lado, vimos la deducción especial incrementada que vuelve a cambiar a partir del mes de agosto devengado con el decreto 414, así que esta RG viene a regularlo. Y por el otro lado, lo que vamos a estar viendo hoy es la modificación en la escala progresiva del artículo 94 de la ley, que esto fue el decreto 415, que también se reglamenta con la resolución general 5402. Les habla Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También doy cursos, capacitaciones y conferencias dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, y escritora de artículos doctrinarios tanto impositivos como previsionales que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. Lo que tenemos acá es la escala del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es la que se vino aplicando hasta el mes de julio. Ahora, con el decreto 415 y luego con la resolución general, lo que se hace es modificar estas escalas en el mes de agosto que fue publicado. Pero como es un impuesto que es anual, se tiene que hacer de manera retroactiva al mes de enero, con lo cual vamos a estar viendo cómo es que tiene que hacer el empleador para volver a calcular el impuesto que se tendría que haber retenido, compararlo con el que se retuvo y de esta manera ajustar y reintegrar. Lo importante también a tener en cuenta que momentáneamente esto es aplicable para los empleados en relación de dependencia y los jubilados. Lo ideal sería, y esperemos que así sea, que termine modificándose estas escalas en la propia ley, en el artículo 94, de manera tal que también sea aplicado por los sujetos autónomos, que son en definitiva aquellos sujetos que terminan teniendo menos beneficios. Pero lo que tenemos por ahora es esto, es una modificación para los empleados en relación de dependencia y los jubilados. Entonces, mediante el decreto 415, lo que se dispone es el incremento de un 35% de todos los importes de la escala del artículo 94. Y luego con la resolución 5402, que es lo que vamos a ver, que vino a reglamentarlo. Lo que hay que destacar es que esta actualización, como antes les decía, resulta de aplicación para el periodo fiscal 2023, es decir, desde el mes de enero. Por eso es que es retroactivo hasta el momento y corresponde que se reintegre lo que se retuvo de más. Y por supuesto que cuando se haga la comparativa para poder reintegrar, hay que tener en cuenta siempre de considerar todos los beneficios que se le vinieron dando al empleado, no olvidarnos de arrastrar. Incluso la resolución 5402 esto lo especifica taxativamente, donde dice de que el empleador va a tener que otorgarle al empleado el beneficio que le corresponde para ese mes, en el caso de las deducciones especiales incrementadas, más todos los beneficios que se les vino dando en los meses anteriores. Siempre es de forma acumulada. Y por último también esta devolución, que es lo que es la devolución de lo retenido en exceso por las escalas del artículo 94, por esta modificación del decreto 415, la resolución general 5402 establece de que esta devolución se tiene que reintegrar en dos cuotas iguales, la primera en el mes de agosto, con el pago del sueldo del mes de agosto, y la segunda con el sueldo de septiembre. Y por supuesto tiene que venir discriminado esto en el recibo de sueldo, como siempre, o sea, no puede venir neteado y tiene que venir en una línea que diga, sin excepción, devolución, impuesto a las ganancias, beneficio, decreto 415. Esta es la nueva escala que se estaría aplicando ya de manera retroactiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador entonces? Porque estaríamos hablando de empleados en relación de dependencia o jubilados en el caso de ANSES. Lo que tienen que hacer los empleadores es realizar, como se viene haciendo en este periodo y en periodos anteriores, una planilla paralela. En esa planilla paralela van a tener que tomar todas las remuneraciones de enero a julio, tienen que tomar todas las remuneraciones
que ya se hayan devengado, descontar todos los descuentos que vienen por recibo de sueldo, todas las deducciones que fueron aplicadas al empleado durante ese periodo, no olvidarse de ningún beneficio, y cuando llegamos a ver cuánto es la ganancia neta gravada y tener que aplicar el artículo 94 de la ley, hay que aplicar estas nuevas escalas a partir del mes de enero. Entonces lo que vamos a hacer es comparar el impuesto que en realidad se tendría que haber retenido si hubiésemos aplicado estas escalas desde inicio de año, comparándolo con el impuesto que se retuvo. Esta es la diferencia que se tiene que reintegrar. Esta diferencia que se reintegra va a ser en 2 cuotas, agosto y septiembre. También hasta el mes de julio hay que recordar que aquellos empleados que que tuvieron el beneficio de tener la primer cuota del SAC exento, también se tuvo que devolver todo lo que se retuvo por la 12ª parte del aguinaldo prorrateado. Con lo cual estas 2 cuotas habían sido la primera en el mes de junio, con el sueldo de junio y la primera cuota del SAC, y la segunda cuota en el mes de julio, que también esto se tuvo que exponer de manera discriminada en el recibo. Bueno, ahora tenemos que hacerlo para agosto y septiembre, que esté discriminada esta devolución del decreto 415. Por otro lado, lo que veníamos hablando la semana anterior en cuanto a las deducciones especiales incrementadas, repasando un poco, tenemos diferentes escenarios. Todo esto es porque lo vamos a terminar en un ejercicio práctico, en una liquidación, o sea, haciendo el formulario por parte del empleador para un empleado para ver cómo es que tiene que realizar el ajuste y cómo tiene que hacer el reintegro. Entonces, las deducciones especiales, el incremento, lo que nos establecían son diferentes escenarios. Esto sí no es aplicable desde el mes de enero, sino que cada periodo tiene su incremento de deducción especial. Por ejemplo, en el mes de abril se estableció que aquellos empleados en relación de dependencia que tuvieron una remuneración mensual o el promedio de los dos el menor haya sido menor o igual a 404.062, se le otorgó la exención. De esta manera se incrementa la deducción especial ampliada en el monto necesario para que le dé 0 a pagar. En el caso de que la remuneración mensual o el promedio haya superado ese monto, pero que hubiese sido menor o igual a 466.017, si bien no tiene la exención, sino que ya estaba grabada por el impuesto, se le incrementa la deducción especial ampliada en el monto que establece el anexo publicado en la página AFIP, donde se incrementa la deducción especial ampliada un poquito más, cosa de que se retenga menos al empleado. Por supuesto que en este caso, el empleado va a tener la retención de manera adelantada por el SAC prorrateado, porque se trata de que tiene una remuneración gravada. Y, es decir, para recordar, la opción A es empleado exento, opción B, empleado con beneficio, opción C es cuando la remuneración supere los 466.017 en ese periodo, no tiene ningún beneficio. Directamente se aplican las deducciones la deducción especial incrementada para empleados en relación de dependencia que establece el artículo 30. El segundo escenario que tuvimos es a partir de mayo devengado a julio devengado, donde se estableció que los empleados que tuvieron una remuneración bruta mensual o el promedio el menor, considerando que desde mayo se toma un nuevo promedio, haya sido menor o igual a 506.230, está exento del impuesto. Pero si lo supera, si lo superó, o bien y que haya sido menor o igual a 583.850, no tiene la exención, pero de nuevo tiene el beneficio de que se incrementa la deducción especial ampliada en el monto que establece el anexo según la remuneración mensual o el promedio de los dos, el menor. Luego apareció la primera cuota de SAC exento, donde aquellos empleados que hubiesen tenido una remuneración bruta mensual menor o igual a 880.000 durante el primer semestre de enero a junio, se le otorga la exención para la primera cuota del SAC. Entonces acá, como es un beneficio que se otorgó para aquellos empleados que no estaban exentos, que sí pagaban ganancias, ya sea por el beneficio, o sea, en la opción 2, por el beneficio del incremento de
el anexo, o bien que directamente no tuvieran ningún beneficio, pero que entraban en el beneficio de la exención para la primer cuota del SAC. Acá lo que tuvo que realizarse fue esta devolución de lo que se venía reteniendo de manera adelantada por las 12ª parte del SAC, o sea, por el SAC prorrateado durante ese semestre. Esto fue lo que se reintegró en 2 cuotas iguales en el mes de junio y en el mes de julio. Y el tercer escenario que tenemos es el que aparece ahora con el decreto 414 y su resolución a partir de agosto devengado, donde los empleados que tengan una remuneración bruta mensual o el promedio de los dos al menor, considerando que en agosto comenzamos un nuevo promedio, si fue menor o igual a 700.875, tienen la exención de nuevo de impuesto a las ganancias. Se acaban de entrar más empleados, ¿no? Pero si excede ese monto y es menor o igual a 808.341, no tiene la exención, se grava, pero tiene el beneficio en que se incrementa la deducción especial ampliada en el monto que establece en anexo en función de su remuneración mensual o el promedio. De los dos el menor. Y bueno, los que superen 808.341 ya van a estar sin beneficios, ¿no? Se grava directamente con la deducción especial incrementada para empleados en relación de dependencia que establece el artículo 30. A tener en cuenta que, como esto es a partir de agosto devengado, aquellos empleados que vienen pagando ganancias con beneficio o sin beneficio, donde se les retiene de manera adelantada el SAC promedio, el SAC prorrateado, la 12ª parte, hay que recordar que en el mes de julio se le retuvo, con lo cual esto también hay que reintegrarlo, ¿no? Esto lo van a tener que visualizar como se viene haciendo en el recibo de sueldo ya para el mes de agosto. Esto es lo que tenemos hasta ahora, así que lo que vamos a ver es un caso práctico donde estemos aplicando todas las modificaciones. En el ejemplo venimos viendo que este es un empleado que tiene 3 escenarios diferentes, ¿no? En función a las modificaciones. El primer escenario que tenemos es de enero a mayo, donde el empleado no entra por la exención, pero sí entra por el beneficio del anexo, es decir, donde se incrementa la deducción especial ampliada en un monto específico según la remuneración mensual o el promedio de los dos el menor. A partir de junio, a partir de mayo, junio y julio, tenemos otro escenario donde se empieza a calcular un nuevo promedio y en este caso tampoco entra por la exención, sino que se le retiene también por impuesto a las ganancias, pero va con el beneficio del incremento del anexo que está publicado en la página AFIP, ¿no? También se incrementa la deducción especial ampliada. Pero resulta que viene el mes de agosto y ya cae dentro de la órbita de la exención. Es decir, porque al tener la remuneración bruta o el promedio de 630.000 y acá arrancamos un nuevo promedio, recuerden que en enero se arranca un promedio, en el mes de mayo un nuevo promedio y en el mes de agosto otro promedio más. Entonces en este caso ya entraría con la exención. ¿Qué va a pasar? Acá tenemos dos cosas. Lo primero que tenemos es que este empleado viene abonando ganancias y ahora deja de pagar. Por otro lado, también entró en la exención de la primera cuota del SAC, con lo cual se le tuvo que reintegrar en 2 cuotas lo que se retuvo en exceso por el SAC, que luego se le da la exención. Por otro lado, hay que devolverle también la parte prorrateada del SAC del segundo semestre, que fue hasta el momento solamente mes de julio. Y por otro lado, hay que hacer el papel de trabajo paralelo con las nuevas escalas del artículo 94, establecida por el decreto 415, ver cuánto se retuvo, cuánto se tendría que haber retenido y reintegrar. Y eso es lo que tenemos acá en pantalla. Como podemos ver, y esto también lo vimos la semana anterior, acá, repasando un poco, tenemos la deducción especial incrementada por el anexo, que cada mes se le va dando el beneficio, cada mes es distinto, quiere decir que todos los meses tengo que ir al anexo y ver la remuneración mensual, el promedio, para ver cuánto le corresponde ese mes. Pero me tengo que acordar de arrastrar
todo el beneficio que le di en los meses anteriores. Esto es lo que especifica la resolución general publicada ahora en agosto, ¿no? Que ya lo sabíamos, pero es como que lo aclara porque en algunos casos algunos empleadores se olvidan de esto y terminan indirectamente perjudicando al empleado porque le retienen quizás en un mes, quitándole el beneficio que se le había dado en meses anteriores. Cuando llegamos, acá tenemos en el mes de junio devolución de la primera cuota del SAC y en el mes de julio devolución de la segunda cuota de la primera cuota del SAC que estaba exento. Hasta ahí vamos bien. Con lo cual, en realidad, el resumen a julio voy a tener que le retuve, nosotros vamos a ver que esto es la retención del mes acumulada, las retenciones ingresadas y cuál es la retención que va a venir en el recibo de sueldo, ¿no? Y después está la devolución de impuesto a las ganancias 2022-2023, que acá vino la devolución del mes de abril por el ajuste anual del año pasado, y luego tenemos la devolución de impuesto a las ganancias beneficio decreto 415, que es lo último que nos faltaría. Entonces voy a ver que en realidad a julio la retención que se le hizo hasta ese mes fue 326.848,59. Pero a esto le tengo que descontar las dos cuotas que le reintegré por el SAC prorrateado que se vino reteniendo. Con lo cual la retención que nos termina quedando acumulada, descontando lo ya devuelto, fue 192.055,11. ¿Qué va a pasar? Cuando voy a hacer la liquidación de agosto para este empleado, ya entra directamente, todo esto viene por recibo de sueldo, ya entra directamente en la exención. Acá, lo que siempre incremento la remuneración es con el SAC prorrateado, que lo viene teniendo todos los meses. Bueno, en el mes de agosto ya no, porque cae dentro de la exención. Entonces voy a tener al mes de agosto las deducciones que establece el artículo 30, y voy a tener mínimo no imponible, deducción especial ampliada y se deduce al hijo. Por otro lado, tengo la deducción especial incrementada por el decreto 414, donde yo sé que entra por la exención. Así que tengo que incrementar la deducción especial ampliada en el monto necesario hasta que le dé hora a pagar. Con lo cual, tuve que incrementarlo en 1.878.000 para que le dé 0. O sea que la ganancia neta grabada es 0. ¿Puede cambiar la situación de este empleado el mes siguiente? La respuesta es que sí, por paritarias, por cambio de categoría, lo que fuese, le aumentan la remuneración bruta, siempre voy a tener que considerar el promedio, pero supongamos que se excede y ya no está exento, nuevamente se le va a empezar a retener por el SAC prorrateado, lo que ya no se retuvo por este mes por el SAC prorrateado, no se va a retener, porque eso es mes a mes que la situación va a cambiar, y como tiene una retención, en la deducción especial incrementada, el beneficio que le toque, o si no le toca beneficio, siempre tengo que arrastrar esa deducción especial que vine otorgándole durante los meses anteriores. Esto es lo que se especifica, cosa de no olvidarse de darle el beneficio al empleado. ¿Qué va a pasar? Cuando yo hago la misma grilla, pero con las nuevas escalas del artículo 94, yo voy a hacer una comparativa. Voy a decir, por ejemplo, en el mes de enero, ahora, con las nuevas escalas, estaría al 19%, cuando sin estas escalas estuvo al 27%. Entonces, fíjense en que se le retuvo 29.889 en el mes de enero y se tendría que haber retenido 14.074,92. Así todos los meses. Cuando llego al mes de julio, porque recordamos que este empleado en agosto ya entra por la exención, cuando llegamos al mes de julio o al mes de junio, vamos a tener que se gravó al 23% y en este caso se gravó anteriormente al 31%, ¿no? Hasta el momento lo acumulado sería 247.640 y tendría que haber sido 168.023,15. Esto sería lo acumulado. Con lo cual, cuando voy al formulario 1357,
yo tengo la misma forma de proceder, ¿no? La retención del mes acumulada, las ya ingresadas, y la diferencia es la que va por recibo de sueldo. Cuando hago la comparación, yo digo, se le retuvo, y de nuevo, considerando los beneficios que, considerando los reintegros que ya se hicieron, la retención en sí hasta el mes de agosto fue de 192.055,11. Cuando hago el nuevo papel de trabajo, me dice que la retención tendría que haber sido, considerando también todo lo que se reintegró, 133.050,96. ¿Cuánto le tengo que reintegrar a este empleado? Por el cambio de escala, 54.000 pesos, 54.004,15. ¿Cómo lo tengo que reintegrar? Según la resolución general, voy a tener que hacerlo en 2 cuotas iguales y consecutivas. En el mes de agosto le voy a reintegrar 29.502,08 y en el mes de septiembre lo mismo. Y siempre discriminándolo como devolución impuesto a las ganancias, beneficio decreto 415. Bueno, entonces estas serían las modificaciones que fueron introducidas por el decreto 414, el decreto 415 y la resolución, que en la misma resolución están las nuevas escalas del artículo 94, que es lo que vimos ahí en pantalla, y por otro lado también están el anexo nuevo que es aplicable a partir del mes de agosto para los empleados en relación de dependencia y los jubilados, donde se incrementa la deducción especial ampliada. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención y si quieren me pueden seguir en mi canal de YouTube. Muchas gracias.